¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Los saluda Ricardo Monteagudo desde Lima. Estoy con la grata compañía del doctor Herbert Cuba. Y como siempre vamos a tocar temas de actualidad vinculados no solamente con la salud pública, sino también con la actualidad política. Vamos a hablar sobre las pérdidas de las AFPs. Atención, es un pésimo negocio hasta ahora para los peruanos las AFPs. Eso lo vamos a comentar después. Vamos a empezar ahora conversando y analizando con Herbert Cuba todas las consecuencias del tema Mocha García Naranjo, la ministra de la Mujer. Herbert, muy buenas noches. Muy buenas noches. Comentar de ello? Mire, el día jueves, ¿no? El día miércoles, ¿no? Se ha invitado a la ministra para que haga una exposición, un informe sobre su gestión en relación a los niños que fallecieron en Cajamarca, en el caserío de Redondo, en el distrito de Cachachi y en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca. Aquí hay que designar dos aspectos esenciales. La primera de ellas es la parte estructural del PRONA, cómo viene funcionando el PRONA, qué es lo que ha sucedido durante los últimos años y evidentemente siempre el PRONA ha tenido una serie de incidentes. Felizmente en los últimos lustros no ha habido muertos, a pesar que ha habido intoxicados en varios lugares. Siempre ha habido quejas en la calidad de los productos, ha habido quejas con los proveedores que suministran al PRONA y también se ha señalado en reiteradas oportunidades los problemas que este programa tiene y la necesidad que se tenía de reorganizar. Además hay que señalar que acabamos de terminar una campaña electoral y la mayoría de partidos políticos en campaña discutieron mucho el tema de las políticas sociales, hablaron muchísimo de las ineficacias e ineficiencias que tenía el PRONA y en consecuencia creo que todos los partidos políticos, si hubiesen llegado al gobierno, hubiesen tenido que tomar medidas desde el 28 de julio para reestructurar, reorganizar y mejorar el PRONA. En consecuencia, no ese es el tema de fondo que se debate aquí, porque además estuvieron en este tema incriminados también el ministro de Salud y el ministro de Educación, porque no nos olvidemos que ocurrió esto en un colegio. También el presidente regional de Cajamarca, porque todos sabemos que el presidente regional tiene a su cargo la salud y la educación y la nutrición infantil en otras zonas. Sin embargo, el tema de fondo que se ha discutido aquí ha sido cuál ha sido el comportamiento de la ministra en un hecho como este. ¿Qué espera la ciudadanía que haga un funcionario público sobre esto? Y evidentemente cuando los ministros acuden al Congreso, exponen no solamente lo que han hecho, sino exponen cuál es el plan de trabajo, cuál es la hoja de ruta para resolver el caso, tomando en cuenta que lo primero que tiene que hacer un funcionario público es preservar la vida, curar a los enfermos y evitar que estos enfermos se vuelvan crónicos o tengan secuelas. Y en este caso, con los 3 fallecidos, lo que se esperaba mínimamente era que se pague el sepelio, que se pague una indemnización para resolver estos temas y además se haga inmediatamente una exhaustiva investigación sobre el tema, contribuyendo con la Fiscalía para que puedan deslindar los temas penales, civiles, y ella, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, toda una investigación para ver los temas administrativos. Esto es un tema de fondo. Esto esperaba la gente. Este es el comportamiento normal ante un incidente, ante una contingencia. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que, en primer lugar, hizo un informe equivocado desde el inicio, culpando a las propias familias, indicando que son las madres que cocinaron y ahí contaminaron. En segundo lugar, no viajó inmediatamente a la zona, no usó el aparato estatal para asumir los derechos humanos de estos niños, no tomó un helicóptero, un avión de la FAP, etcétera, etcétera, o un vuelo comercial, por último. No asumió el liderazgo en la crisis. En ese momento de crisis, tomando en cuenta que ella es ministra, ella tiene el aparato estatal a su lado, tiene el ejército, tiene la policía, tiene todo el aparato estatal para hacerlo, no se constituyó en Cajamarca, no lo hizo esto ocurrió se conoció el día martes, el día miércoles no tomó ninguna medida, no tomó ninguna el jueves tampoco, y el día viernes fue citada a la Comisión de Fiscalización y Salud, que hicieron una reunión conjunta precisamente para preguntarle a la ministra cuál es su plan de trabajo y qué hoja de ruta tiene para salvar la contingencia, qué va a hacer
para salvar a estos niños, para estos que están todavía hospitalizados? ¿Qué va a hacer usted para indemnizar? Sin embargo, se presenta, luego de haber estado un día anterior en una ceremonia del INAVIF, evidentemente como si fuese una situación normal, como si no hubiese pasado absolutamente en el país, y sale pues por televisión bailando con un futbolista, bailando reggaetón, ¿no? Y en consecuencia, en esa circunstancia, se enardece la población de Cajamarca, se enardece también el ambiente político y sale a relucir pues un problema de criterio, de objetividad ante el momento, ¿no? Sale a relucir sobre todo la incapacidad que tiene para presentar un plan de trabajo, una hoja de ruta. En consecuencia, hasta este momento todavía la situación era subsanable, es decir, todavía podías dar las explicaciones en la comisión, etcétera, y tomar medidas para resolver el tema, pero no lo hace. Inicia culpando a las familias, luego culpa al Comité de Alimentación Escolar, al CAE, luego echa la culpa al jefe del PRONA, dicho de paso un funcionario designado por ella que tenía serios antecedentes que no había evaluado antes de designarlo, y en consecuencia... Había sido miembro incluso del Partido Fonavistas del Perú, estuvo creo que de candidato. O sea, toda una trayectoria que parece ser que no examinó adecuadamente la ministra antes de emitir su resolución de designación, y en consecuencia todo esto genera pues la sensación de una incapacidad de gestionar un momento de crisis, de enfrentar a la prensa, de enfrentar a los medios de comunicación televisivos, y el afán simplemente de refugiarse en los problemas estructurales que tiene el PRONA, que de hecho los tiene, que nadie puede defender cómo venía funcionando el PRONA, sino que además nadie lo acusa por eso. Se le puede acusar porque su gestión preventiva no fue adecuada, porque ella asumió el mando el 28 de julio, y en consecuencia, sabiendo que había habido un debate político, que se hablaba mucho de la política social, lo primero que debió hacer ella es tomar contacto con estos programas sociales precisamente y tomar las medidas correctivas. No hizo absolutamente nada hasta que ocurrió el incidente. Es más, señalan en la prensa que ella cuando asume el cargo le dicen que Foncodes y Prona no va a estar a su cargo, sino va a estar en el otro ministerio por crearse, el de inclusión social, y en consecuencia ella misma reconoce que no hizo nada pues durante los 2 meses. Pero es decir, esta respuesta, acá te interrumpo un ratito, esta respuesta, por ejemplo, denota en mi concepto una falta, digamos, de experiencia política, funcional, realmente alarmante, ¿no? Un ministro de Estado no puede dar esa respuesta en ningún lugar del mundo. Parece que no, cierta prensa mayoritaria en el país no ha reparado, digamos, en la dimensión de esa declaración. Tenemos que empezar, creo yo, doctor Cuba, a promover la cultura de la responsabilidad funcional. Y exactamente, mire, esta respuesta tiene 3 aristas. La primera de ellas es que reconoce que durante 60 días no hizo nada. Reconoce, ella dice que no iba a estar en mi sector. ¿Qué quiere decir con eso? Que no le puse... Es un tema al que no le puse importancia. ¿No? Segundo, que el presidente de la República o el gobierno, dice ella, el gabinete le dijeron a ella que ella no se iba a ocupar de eso. O sea, ya le está echando la culpa al gobierno, al presidente del Consejo de Ministros, por lo menos, o al presidente de la República. Así es. Y tercero, dice que se demoró demasiado en crearse el Ministerio de Inclusión Social, 60 días, le echa culpa al Congreso. O sea, finalmente ella dice, yo no me ocupé del PRONA por culpa del gobierno y por culpa del Congreso. Eso puede decir una ministra de Estado. De ninguna manera. Y por otro lado, empezó echando la culpa a las madres de familia, luego al Comité de Alimentación Escolar, luego echó al PRONA, luego echó al gobierno y luego afirmó que si a alguien tienen que interpelar, deberían interpelar al Estado. Es decir, todos, absolutamente todos, tenían algo de culpa. Evidentemente que la defensa que tiene ella se basa en 2 áreas fundamentales. La primera, creo que con su presentación en el Congreso, fuerte, incisiva, desafiante, está poniendo a prueba la alianza que existe entre Gana Perú y Alianza Parlamentaria. En otras palabras,
Perú Posible, Acción Popular y Somos Perú. Esa alianza que le dan la holgada mayoría al gobierno hace que ella venga pues con el pie en alto y diga, no me va a pasar nada porque yo estoy blindada por una mayoría construida, una alianza entre Gana Perú y Alianza Parlamentaria. Y lo segundo es que en su intervención quiso polarizar el Congreso para demostrar que ella era una luchadora social, era una persona que había peleado contra las injusticias, y en consecuencia todos los grupos retardatarios que tiene el Congreso, ¿no? Desde el Fujimorismo, el PPC, Alianza, el Grupo Concertación Parlamentaria, el APRA, etcétera, todos ellos eran una serie de personas indolentes y que le querían hacer daño por sus principios, sus ideas. Y eso es absolutamente falso. Y hay que decirle con toda claridad que el tema de los 3 niños de Cajamarca son un problema de derechos humanos. Así es. Y realmente eso debería haber merecido de su parte su presencia en Cajamarca, o por lo menos del viceministro. Así es. Pero no ocurrió eso. Y por último, hemos visto finalmente que con estas respuestas he escuchado discursos en el Congreso muy buenos de todas las bancadas. Y en realidad los discursos del grupo de Gana Perú han sido escasos y muy pobres. Solamente se han dedicado a defender el hecho de que el PRONA estructuralmente está fallando y tratar de ampliar la torta para decir que es un tema estructural que ella no lo podía resolver en 60 días. Y aquí queda claro, nadie le pedía eso, solamente le pedían un comportamiento adecuado para un momento de crisis, de muerte y un plan de trabajo de la contingencia. Así es, efectivamente, y en un país que necesita, digamos, de actitudes ejemplares de sus funcionarios para que la población y las nuevas generaciones entiendan lo que significa la responsabilidad funcional. Yo no me cansaré de repetir eso, no hay ningún contubernio ni ninguna sinergia de fuerzas políticas opositoras ni de medios de comunicación. Pueden haber excepciones por ahí que de repente le tienen alguna particular animadversión, pero acá hay un tema muy serio, sumamente serio. Vamos a hacer unos cortes, me hacen señas, doctor Cuba, al ministro José María de la Jara. Yo recuerdo cuando fue ministro del Interior, a los pocos meses de haber asumido el cargo en el segundo gobierno de la UNDE, por la muerte de un policía, tuvo que renunciar al cargo de ministro. Un ejemplito. Regresamos, esto es Hora 8. Bueno, ahora, continuando un poco con lo de García Naranjo, la ministra, esto es una demostración pues palpable de la falta de experiencia política y funcional de muchos funcionarios del gobierno. Y yo lo hago extensivo, por ejemplo, a la ministra de la Cultura, Susana Vaca, que también tuvo sus gruesos errores. Al mismo vicepresidente Omar Chejade, o sea, se nota realmente una falta de calle política, por decirlo de alguna manera, doctor Cuba. Mira, aquí hay un tema de fondo. ¿Cuál es el rol de la política? La política tiene que intermediar entre las necesidades de la población, las aspiraciones de la población, las necesidades de la gente y el Estado. Tiene que hacer ese engranaje necesario. Y el Estado tiene fines. El fin esencial del Estado, ¿qué es? El bienestar de la población. Pero ante un comportamiento de falta de compromiso, de falta de diligencia, de una actitud oportuna, prontitud, si uno quiere, lo que pasa con la gente es que pierde la confianza en el Estado, pierde la confianza en el gobierno y dice, estamos solos, el gobierno no sirve para nada, este Estado es indolente. Y al final, el Estado está para generar el bienestar, para defender los derechos humanos. Y cuando la gente ve que eso no ocurre, quien pierde es la democracia, quien pierde fundamentalmente es la política. Y en consecuencia yo creo que este engranaje pasa por tratar de asumir responsabilidades políticas. Es decir, que la población de Cajamarca y de todo el Perú, y la población que es usuaria del PRONA, sepa que lo que ocurrió en Cajamarca no va a volver a ocurrir en el país. Porque sí hay un responsable si eso ocurra.
y en consecuencia da confianza. Le hace ver al Estado que el Estado sí funciona, que la democracia tiene mecanismos, aunque imperfectos, pero cumple sus objetivos. Y yo creo que este es un tema esencial. Y evidentemente no puede haber una gestión ministerial sin responsabilidad política. Y en esto haría mal el gobierno si la blinda. Haría mal que si se presentase una moción de censura, el gobierno se empecine en defenderla. Porque evidentemente es posible que apelando a las matemáticas y los votos que tiene la alianza de Gana Perú con alianza parlamentaria, finalmente logre ganar en el hemiciclo. Pero estoy totalmente convencido que va a perder en la calle. El gobierno va a perder legitimidad, el gobierno va a perder esa paralelismo que tiene que haber entre el discurso y los hechos. Y esto yo creo que pierde la democracia en el país. Y por otro lado, sí hay que señalar que ni siquiera se está debatiendo en el tema por qué se encontró en el almacén de Cajamarca el carburán, ¿no? El carbamato, que fue en realidad el que se encontró también en las vísceras de la necropsia que le hicieron a los niños. O sea, examinan el almacén de Cajamarca y encuentran que tiene racumín, que tiene gastión, que es un gas y además encuentran el carbofurán, que es lo que hacen agricultura, los arequipeños que trabajan esto sabrán que es el furadán, y en consecuencia esto han encontrado los niños, y lo han encontrado en el almacén central de Cajamarca, de la ciudad. Estamos hablando aquí en el caserío. En consecuencia, esto ni siquiera lo han examinado con detalle. Entonces yo creo que, al margen de las investigaciones que tienen que darse desde el punto de vista administrativo, penal, civil, debería aquí haber una responsabilidad social. Yo estoy convencido que el gobierno debería tomar una actitud real, una actitud sincera, una actitud de acuerdo a las necesidades que tiene el país. Y aquí no estamos hablando de orientación política. Esto no es un tema de orientación política, no tiene nada que ver con los partidos políticos, es simplemente el comportamiento del político en un momento de crisis. Así es, doctor Cuba, sin ninguna duda. Y fíjate que se le han juntado varias cosas al gobierno, ¿no? Porque también está lo de Susana Vaca, que también es censurable, por supuesto, en menor grado. Y por supuesto que ha sabido manejar mejor la cosa ella, ¿no? Ha salido suave, tranquila, a pedir disculpas, entonces no se enfrenta a la clase política, no dice yo porque soy cantante, porque soy artista, me menosprecia, ¿no? No apela a la raza, no apela a la clase social, no apela a esas cosas que sí ha apelado García Naranjo, ¿no? Ella ha apelado pues a la discriminación, a las clases pudientes, a los terratenientes, a la plutocracia, etcétera. Son evidentemente temas mayores. Puede ser que tenga muy malos asesores también ella, ¿no? Y el otro caso es el del congresista de Madre de Dios, que también es congresista del oficialismo, pues complicado en un tema de explotación ilegal de minería aurífera en Madre de Dios, con un daño tremendo al medio ambiente. Pero aquí, por ejemplo, la actitud de los congresistas ha sido separarlo de la bancada. Y también tiene el fujimorismo lo suyo, en el caso de algún congresista. O sea, pero ellos han tomado decisiones inmediatas. O sea, los han separado de las bancadas y están esperando que se lleve el proceso. Eso es un buen reflejo. Ahí Gana Perú, por ejemplo, gana puntos. Es un buen reflejo. Ahí no pierde puntos, por más que lo tenga, pero gana puntos, porque la gente dice, miren, ojo, sí reaccionan frente a estos temas, a estas denuncias. El problema es cuando encubres, el problema es cuando tratas de blindar, el problema es cuando tú dices, no, los errores de mi gente no son errores, son fallitas menores, como diría Bedoya, pecadillos, ¿no? Es un mal entendido espíritu de cuerpo. Ese mal entendido de cuerpo es lo que la gente rechaza, lo que yo personalmente creo que le hace daño a la democracia. Estamos de acuerdo, Herbert. Quisiéramos ir comentando sobre este tema. Quizá en otra oportunidad sería bueno hablar también sobre el conflicto de intereses en la política, sobre la ley de lobbies. Ese es un tema que me gustaría comentarlo contigo en otra oportunidad. El tiempo nos gana y vamos ahora a conversar sobre las AFPs, que están arrojando tremendas pérdidas. Mire, uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la falta de acceso de la población a la seguridad social. Y esto significa salud, pensiones, riesgos profesionales. Y evidentemente para tener mayor acceso hay dos partes, es mejorar la oferta, hacer más atractiva la oferta y un compromiso legal desde la población y desde el Estado para hacer estas afiliaciones o este ingreso compulsivo con fuerza. La Constitución Política del Perú señala que el Estado puede implantar sistemas de seguridad social compulsivos, es decir, ahí sí se puede justificar el uso de la coacción y de la fuerza. Sin embargo,
cuando es poco atractivo, cuando tú colocas tu dinero en una AFP y en lugar de ganar pierdes, evidentemente que estás echando fuego a un programa, a una jubilación, a un futuro del ciudadano. Y lamentablemente este año, por ejemplo, las AFP han traído pérdidas para los ciudadanos. Solamente, según algunos estudios que ha publicado el diario Gestión, por ejemplo, solamente el 1.7% de los afiliados a la AFP han ganado alguito, de 4.800.000 personas que han perdido plata. Es decir, han colocado su plata en la AFP, evidentemente tienen intereses y ganan por los intereses, pero a su vez deberían ganar por capitalización, o sea, por la ganancia, por la rotación de su plata. Sin embargo, han perdido. Y esto evidentemente genera inmediatamente una reflexión. ¿Qué está haciendo el Congreso, el gobierno? ¿Qué está haciendo para que estos ahorros no se diluyan? ¿Qué está haciendo para que la gente, en lugar de pensar que puede perder su dinero, piense que está ahorrando en un futuro? Evidentemente que si hablamos de seguridad social, significa que deben ser fondos que están totalmente seguros. Son fondos que no pueden entrar al vaivén de la bolsa, ni al vaivén de la subida y la bajada del comercio internacional, porque de otra manera no hay pues posibilidad de tener un futuro. Imagínese usted que mi futuro esté en una ruleta de la bolsa. Entonces eso evidentemente que genera muchísima desconfianza. Y aquí necesitamos entonces mejorar el marco legal. Una primera es alinear los intereses de las administradoras de los fondos con los intereses de los afiliados a los fondos. Alinear las ganancias de las empresas aseguradoras con la ganancia del asegurado. Que todos Cuando gane que todos se mojen. Cuando gana la empresa, ganan los asegurados. Cuando los asegurados pierden las empresas. Ese es un primer término y eso se tiene que dar ya. Es más, con una penalización y un control supervisor desde fuera que pueda verificar el segundo punto, que debe ser el monitoreo y vigilancia de dónde se colocan los fondos, qué garantías tienen estos fondos y sobre todo pensar que hay empresas que pueden estar haciendo carrusel al interior de su holding o de su grupo empresarial que existe y triangulando con el extranjero y con el país, porque ahora hasta el 50% de los fondos de las AFP se pueden sacar al extranjero. En consecuencia, este tema necesita una mayor supervisión y un mayor control. Creo yo, sin embargo, que el sistema que tiene en el Perú una enorme cantidad de fondos de más de 90.000 millones de soles, que puede aportar muchísimo para el desarrollo del país, tiene que tener una mayor vigilancia. Y no creo que sea una buena noticia para el sistema que los peruanos en este último año hayan perdido dinero. Por más que le expliquemos que la situación internacional ha sido incierta, que estamos en una situación terrible en los Estados Unidos, en Europa, y un enlentecimiento del crecimiento en China, claro que lo van a comprender, pero los bolsillos del futuro no lo van a entender así, porque es el futuro de la gente. Y por otro lado también, este tema de seguridad social se está discutiendo mucho también en salud. Por ahí hay muchísimas críticas a la forma como funciona de salud, al sistema de las clínicas que están trabajando en el sistema privado de las EPS, que también tiene que ponerse un foco. Yo creo que todo este sistema de seguridad social tiene que de alguna manera ser consolidado, fortalecido y sobre todo darle una seguridad a los peruanos que tendrán seguridad social de por vida. Vamos a hacer unos pequeños cortes comerciales, doctor Cuba, y vamos a regresar con un segmento más. Estamos con Herbert Cuba, amigos. Regresamos. Bien, continuamos con el doctor Herbert Cuba, que acaba de decir una cosa muy interesante en mi concepto y en concepto de muchos televidentes también que nos han llamado, en fin. ¿Cómo es que el carácter compulsivo, cómo es que la ley puede permitir que compulsivamente se obligue, vamos a decir entre comillas, a la gente a acceder a los servicios de salud? Eso, ¿cómo podría funcionar? Nos parece excelente, ¿no? Hay mucha gente pues que por ignorancia, por dejadez, digamos,
nunca tiene un acceso a ello. Es positivo que haya una forma de obligarlos. Sí, el sistema de seguridad social en el mundo entero significa en modo obligatorio. Es decir, el Estado peruano, en su Constitución, en los artículos 11 y 12 de la Constitución Política del Estado, señala que es una obligación del ciudadano tener un seguro social. Y el sistema que se utiliza es el sistema del descuento de la planilla. ¿Eso lo dice textualmente la Constitución? Textualmente. Es un sistema compulsivo. Público o privado, eso no es el tema de discusión, pero tiene que haber un ahorro público, un ahorro personal. Y el ahorro se lo quitan del sueldo, de la planilla. Y no piden autorización a nadie. De frente te dicen que esto es para tu salud y para tu pensión. De frente. Ahí no se puede oponer nadie. Ahí no puede decirse que yo no autorizo que me descuente de mi planilla. No, porque la ley lo dice, la Constitución lo dice, y además es una doctrina. La seguridad social es una doctrina en la cual el mundo entero sabe que la única forma que tú puedas hacer que la gente ahorre hacia el futuro es en modo obligatorio. Ese tema no debe servir para negocios. O sea, si yo te estoy obligando como Estado a descontarte en tu planilla y que pongas tu plata en unos ahorros, no te puedo llevar a que pierdas. Pues. Yo como Estado estoy obligado a garantizar que ganes. Si no, no estoy haciendo la labor de protección social que tiene el Estado. El Estado estaría contribuyendo a una estafa. Si yo te obligo a que pongas la plata en este banco o en esta AFP y no controlo que no pierdas tu plata, la pregunta es, ¿estaría cumpliendo el Estado su función? La respuesta es no. Ese es un primer tema. El segundo tema es el siguiente. Ya colocaste tu plata, ya vas a ganar unos intereses, está muy bien, pero la ley te dice que también vas a tener ganancias de tu plata cuando tu plata entre en negocios que este señor que administra tus fondos sabe negociar. Evidentemente que tú ganas tus intereses más tu plata de ganancia que llaman el fondo de capitalización, que es tu plata. Eso va formando tu fondo que cuando retires vas a recibir en tu retribución. Pero si el Estado tampoco controla eso, ¿estaría cumpliendo su función? No, yo creo que aquí es importantísimo saber que si el Estado obliga, toma decisiones para proteger al ciudadano, lo lógico es que cuando sea integral, no solamente para quitarle la plata, sino también para que vuelva la plata a su poder cuando lo necesite. Y este es un tema que muchas veces no se entiende en la corresponsabilidad que tiene que tener el Estado y el ciudadano en el tema de la seguridad social. Y en el caso, digamos, de la gente independiente, la gente que no está en planillas, la gente que, digamos, que digamos, tiene ingresos propios, ¿cómo se le puede obligar? En este tema, ahí falta ingenio de parte de los gobiernos. Porque si la Constitución te permite hacer mecanismos compulsivos, tú deberías buscar en la gente que no tiene planilla, pero que sí tiene ingresos, que serían los sectores intermedios, poder decir, señor, usted puede dar de esta manera. Por ejemplo, hay mecanismos bien interesantes. Por ejemplo, colocándole un chip a los automóviles para el tema de la gasolina, de tal manera que cada vez que echas tú, por ejemplo, 1 litro de gasolina, un poquitito de ese dinero que pagas puede ir a tu seguridad social. Hay otros mecanismos, por ejemplo, cuando hace su declaración jurada en el RUC, ¿no es cierto? Y si usted tiene empresa, entonces un poquitito. Luego, la pequeña empresa tiene mecanismos de incentivos para que puedan pagar por sus trabajadores. Tiene que haber mecanismos muy ingeniosos para lograr que todos se vayan afiliando progresivamente a salud, a la seguridad social. Lo que aquí se requiere es fortalecer salud, porque es el sistema de seguridad social que va a dar atención a toda la población. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que salud también necesita ser fortalecida. Tú no puedes introducir mucho más ciudadanos a la seguridad social si no tienes hospitales, no tienes médicos, si está en crisis. Entonces tiene que ser atractivo el sistema de seguridad social. Puedes intervenir contratando servicios de privados, puedes hacer asociaciones público-privadas, lo que sea, pero necesitas dar más oferta de servicios, más atractiva la afiliación, para que la gente no se guíe tanto por lo compulsivo, por lo obligatorio, sino también que él vea que esa obligatoriedad también lo beneficia a él y lo haga en forma voluntaria. Finalmente, lo que se está construyendo aquí es una cultura de ciudadanía, de seguridad, de protección social, que evidentemente no solo debe ser compulsivo, sino tiene que estar vigente en la mentalidad de la población, que para la salud, para la pensión hay que ahorrar.
Ok, muchas gracias, Herbert. El tiempo nos ha ganado rapidito. Te quería preguntar tu opinión a las críticas. Se dice que están entrando en manadas los nacionalistas a salud. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que son a veces críticas desproporcionadas porque es evidente que ha salido un gobierno y tiene que haber rotación de personal, encargo de confianza. Y evidentemente hay un número de funcionarios de confianza que salen y otros que entran. Y evidentemente que van a colocar, como es natural, a sus partidarios de su gobierno, porque hay que reconocer que Gana Perú ha ganado las elecciones. Y en consecuencia, es un proceso natural. Ahora sí, sería interesante saber si los funcionarios que entran son los idóneos, tienen el perfil, no tienen prontuario, es gente honesta, transparente y tiene los estudios necesarios para tener el cargo. Yo creo que si eso no se denuncia todavía, el simple hecho de poner funcionarios que están ligados al gobierno de Ollantaytamala, yo creo que es legítimo. Muy bien, muchas gracias, Herbert. La próxima semana te preguntaré sobre Pedro Franque, el conocido sociólogo que está de gerente general en el salud, ¿no? Vamos a ver. Bien, amigos, no se vayan, regresamos con el sociólogo Mauricio Quirós. Vamos a conversar sobre temas de actualidad. Volvemos.